hacer, creo que solo una recomendación para el tiempito de preguntas y respuestas, ser específico en las preguntas. Está bien ser específico en las preguntas. Vamos a tener 1 hora de enseñanza y 15 a 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, poder ser específicos para que la mayor cantidad de personas pueda ir haciendo las preguntas. Entonces, James. Gracias. So, this topic is our final of the 4 hard cases. Este tema es el último de los 4 temas difíciles. It's wait. It's orange out there. Hello, hello. Oh, great. Entonces, este tema es el último de los temas difíciles. And it's really been riveting to go through all of or each of these cases Y ha sido un desafío ir por cada uno de and try to apply wisdom in how we live out the scripture. estos temas y aplicar ahí sabiduría de la Escritura. Not only live out the scripture, but also help our people apply them in their own context. No solamente ir a la Escritura, sino ayudar a la gente a que lo puedan aplicar en su propio contexto. And this final session is going to be no different. Y esta última sesión no va a ser diferente. It's the issue of sexual abuse. Es el tema del abuso sexual. It should be no surprise to us that the world is going to become more and more abusive, No debería sorprendernos que el mundo se va a volver cada vez más abusivo. and we're going to have a lot of people in our church who have been abused sexually. Y quizás tengas mucha gente ahí en la iglesia que haya sido abusada, Because Paul told Timothy that in the last days, porque Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días men will be lovers of self. los hombres serán amadores de sí mismos, They're going to be abusive. van a ser abusivos, They're going to take advantage of people who are weak and innocent. van a querer tomar ventaja de las personas débiles And they're going to have to walk through the scars of life y van a tener que ir caminando ahí a través de las cicatrices que deja la vida because of someone else's violent act of sin. por el violento acto de alguien, el pecado de alguien. So I think that's important for us to establish on the front end, Y es importante establecer esto de entrada. not to normalize this sin, No normalizar el pecado, but to understand that people are going to come into the church pero saber que personas van a venir a la iglesia with all kinds of help in puzzling together their past. y muchas como necesitando ayuda con cosas que han pasado en su pasado. And in that process, the Lord's going to call you and use you Y Dios te va a llamar a vos y te va a usar for the work of the restoration of souls, para el trabajo de la restauración de las almas, so that those who are broken and are weeping para que aquellos que están rotos y están debilitados, can be renewed and be worshipers of God. que puedan ser renovados y sean adoradores de Dios. I mean, you think about the woman at the well. Y pensá ahí en la mujer ahí In John chapter 4, en capítulo 4, where the Samaritan woman was confronted by Jesus y la mujer samaritana ahí fue confrontada por Jesús, because she had multiple men who she was having relationship with, porque había tenido relaciones con muchos hombres and none of them were her husbands. y ninguno de ellos había sido su marido. And yet the Lord calls her to true worship. Y aún así Dios lo llama a la verdadera oración, Jesús la llama a la verdadera oración, Because worshipers of God worship in spirit and truth. porque los adoradores de verdad adoran en espíritu y en verdad. So when we talk about victims of sexual abuse, Cuando hablamos de víctimas de abuso sexual, that's the goal. ese es el objetivo, That they would be worshipers in spirit and in truth. que sean adoradores en espíritu y en verdad. That as they think about their past and the trauma that they have experienced, Y ellos piensan en su trauma del pasado that they're able to see it in the grid of Scripture. y que lo vean este pasado a través de la escritura. And maybe if I could put it this way, Quizá lo puedo poner de esta manera. that they're able to put their past in their proper place. Poner a su pasado en el lugar correcto. Now, we all have to do this as believers. Todos tenemos que hacer esto como creyentes. We've got history and choices from our past life prior to coming to Christ Tenemos historia y decisiones pasadas antes de venir a Cristo.
Some of them have minimal consequences today, Algunas tienen consecuencias mínimas a hoy but other choices, as you know, have lasting consequences. y otras tienen unas consecuencias que duran mucho tiempo. And particularly in the area of sexual abuse, Particularmente en el área de abuso sexual, it's one of those issues that people carry with them consequences. y es uno de esos temas que las personas llevan cargando consecuencias. And God's word allows them to put those consequences in their proper place. Y la palabra de Dios nos ayuda a poner esas consecuencias en su lugar correcto. So as we think about these issues, we're going to have to think redemptively. Mientras pensamos en estos temas, tenemos que pensar de una forma redentiva. What is God the Redeemer doing in the life of this person ¿Qué está haciendo Dios, el Redentor, en la vida de esta persona? in producing in them worship that is in spirit and in truth? Que produzca en ellos adoración, que sea en espíritu y en verdad, Because that's the goal. porque esa es la meta. And it's a privilege that we get to be used by God. Y es un privilegio ser usado por Dios para eso. Now, we're going to have to set the stage a little bit about sexual abuse Vamos a tener que poner ahí, armar el escenario para este tema de abuso sexual, because understanding sexual abuse can be a bit confusing. porque entender el abuso sexual puede ser un poquito confuso. Now, we're going to start broad and then we're going to narrow down a little bit. Vamos a empezar así de una forma amplia y después vamos a ir achicándolo un poquito. There is a definition that we need to understand about abuse. Hay una definición que necesitamos entender respecto al abuso. As you can see in your notes, Como puedes ver ahí en tus notas, abuse is non-accidental behavior el abuso es un comportamiento no accidental that include a host of actions that basically limit someone else's behavior. que incluyen varios actos que van en contra de la voluntad del abusado. Shoving, slapping, hair pulling, pinching, restraining, Empujones, bofetadas, tirones de cabello, pellizcos, restricciones, shaking, throwing, biting, kicking, hitting, burning, or poisoning. sacudidas, lanzamiento de objetos, mordisco, patadas, golpes, quemaduras o envenenamiento. Obviously, there are plenty of other ways in which someone is going to abuse another person, Claro que hay muchas más formas en que alguien puede ser abusivo, but there is a deliberate act of violence. pero es un acto deliberado de violencia. This is what we call abuse. A esto llamamos abuso. A more narrow definition of sexual abuse Una definición más precisa, restringida de abuso, is found in your notes está ahí también en las notas. when sex is demanded and required and taken by force, Cuando el sexo es exigido, requerido, tomado por la fuerza, as instances of rape or forced sex acts. como en casos de violación o actos sexuales forzados. This is a violation of God's commandment and design Es una violación a los mandamientos y al diseño de Dios, because sexual intimacy porque la intimidad sexual is a gift from God to a married couple. es un regalo de Dios a una pareja matrimonio. But man in his wickedness and twistedness Pero el hombre en su impiedad de su forma torcida de ver la vida, takes what is good gift from God toma lo que es un regalo bueno de Dios and uses it to fulfill his own selfish desires. y lo usa para suplir ahí sus propios deseos malos, And, egoístas. and many people in the church, Y muchas personas en la iglesia, both women and men, hombres y mujeres, are going to need to be shepherded as they have experienced sexual abuse. van a necesitar pastoreo porque han pasado por abuso sexual. So, as pastors, if I could say on the front end, Como pastores, lo voy a decir así de primera mano, we must remember to weep with those who weep. tengo que recordar que tenemos que llorar con los que lloran. Because we have to realize that anyone who has been sexually abused, Tenemos que darnos cuenta que aquel que ha sido abusado sexualmente they are victims of someone else's perverted wickedness. fue víctima de la perversión de alguien más. This is why we weep with those who weep. Por eso lloramos con los que lloran.
before we can apply the truths of Scripture and the promises of God in their lives, Antes que vayamos los principios y lo apliquemos a la vida de esta persona, we must be the kind of compassionate instrument that God could use. tenemos que ser ese instrumento compasivo que hoy Dios va a usar. Now, this doesn't mean that the victims of sexual abuse get some sort of a free pass. No quiere decir esto que aquel que fue abusado sexualmente tiene un pase libre To express their sins in anger, self-pity, or fear. para expresar su amargura, su enojo, su autocompasión. But what this means that the counselor is patient in understanding how people grow. Lo que quiere decir es que el consejero debe ser paciente y compasivo en cómo las personas van creciendo, Especially when they walk through past trauma that has lasting consequences sometimes. especialmente cuando van por un trauma que va a tener consecuencias por mucho tiempo. I mean, just let me picture one particular lady that I am counseling. Dejarme pintarte el cuadro de una mujer que pasó por esto. Because of sexually abusive husband that she was married to, Ella estaba casada con un hombre que abusaba sexualmente de ella who was in an adulterous relationship. y que también estaba en una relación de adulterio. So the husband was sexually abusing his wife while being in adultery. Entonces este hombre abusaba de su propia esposa mientras estaba en adulterio. And in his adulterous relationship, he had, what's the word? I'm blanking on it. He got a sexually transmitted disease. En su relación de adulterio tuvo una relación de transmisión sexual, tengo una enfermedad de transmisión sexual. And he was forcing himself upon his wife. Y él estaba forzando ahí a su esposa para tener relaciones. And she now has that sexual transmitted disease. Y ahora ella tiene esa enfermedad de transmisión sexual. She's the innocent party, Ella es la parte inocente and yet she has long-term consequences of someone else's wickedness. y tiene unas consecuencias a largo plazo de la perversión de otra persona. Man, we have to be compassionate. Hombres, tenemos que ser compasivos. We don't understand what that is like unless we walk through something like that. No vamos a entender lo que es vivir eso a menos que hayamos pasado por ahí. And we face many situations like that, Y podemos atravesar muchas situaciones como esta. where we will have to say to our counselee and our people, Lo que tenemos que decir a nuestros aconsejados y nuestra gente I can't possibly understand what you're going through. es, no puedo entender lo que estás atravesando. That's okay to admit. Está bien admitirlo. And then what we do say after that is this, Y lo que decimos después de eso es esto. but we know someone who does. Pero conocemos a alguien que sí sabe. The Lord Jesus is able to sympathize with all our weaknesses. El Señor Jesús, Él puede empatizar con todas tus debilidades. And so you begin to apply the hope of the gospel Y empezás a aplicar la esperanza que da el Evangelio, and the promises of God in Scripture las promesas de Dios en la Escritura, to these very difficult circumstances of life. a estas circunstancias tan difíciles de la vida. And one of the things that you'll have to begin to help them in is this. Y una de las primeras cosas que tenés que hacer para ayudarles es esta. As we begin to put their past in its proper place, Ponemos ahí su pasado en el lugar correcto, we'll have to help them define properly what abusers are. y tenemos que ayudarles a ver lo que realmente los abusadores son. One of the ways that we'll have to help counselees with sexual abusive past Una de las cosas que tenemos que hacer para ayudar a alguien que tiene un pasado de abuso sexual is we'll have to help them know what they're guilty of and what they're not guilty of. tenemos que ayudarles a ver de lo que son culpables y de lo que no son culpables. This is often the case that we'll have to help people with this because Muchas veces tenemos que ayudar a personas con esto abusers are often very manipulative. porque muchas veces los abusadores son muy manipuladores. They're controlling people, they're fearful people, Ellos controlan a la gente y los asustan and they're selfish people. y son egoístas. So in their abuse, they will actually turn the card around En su abuso ellos van a voltear la carta so that those who are being abused feel guilty
about their abuse. para que los que son abusados sientan que ellos son culpables de su propio abuso. So when we help these people Cuando ayudamos a estas personas who have been abused in their past, que han tenido abuso en su pasado, we'll have to make sure they can clearly delineate tenemos que ayudarlos a claramente delimitar what they're guilty of de lo que son responsables, culpables, and what they're not guilty of. y de lo que no son culpables. Here's what I mean by that. Esto es lo que quiero decir con esto. If someone was an innocent party in their sexual abusive past, Si alguien es inocente, la parte inocente en su pasado de abuso sexual, in other words, they were merely living life as carefully as they were, quiere decir que ellos vivieron la vida con mucho cuidado, cuidándose, but someone with a violent and dominating desire pero alguien con un deseo violento y dominante completely disrupted their world viene y se mete en su mundo y lo corrompe and took advantage of their innocence. y toma ahí ventaja de una persona inocente. This can happen in multiple contexts. Y esto puede pasar en muchos contextos. It can happen with parents and siblings and extended family members. Puede pasar entre padres, hermanos y familia extendida. It can happen with friends of the family, child care workers, and teachers. Puede pasar con amigos de la familia, personas que cuidan a los niños. It can happen with coaches or anyone in authority figure. Puede pasar con los profesores de deporte o alguna figura importante. It can even happen with doctors. Puede pasar con doctores. So these oppressors are motivated by selfish ambition, Estos opresores están motivados por una ambición egoísta and they will use their position of authority y van a usar su posición de autoridad to manipulate their victims. para manipular a sus víctimas. And the victims walk away after their sexual abuse, Y la víctima se va de su propio abuso sexual feeling a sense of guilt because they thought they contributed. creyendo que tienen responsabilidad y culpa porque contribuyeron en esto. So as you sit and listen to their past, Así que cuando buscas y ves en su pasado, you'll have to be very clear with them tenés que ser muy claro con ellos in the kind of category abuse that they experienced. la categoría del abuso que ellos experimentaron. Were they truly the innocent party? ¿Son ellos realmente la parte inocente? In that someone who was given a position of authority violated them, Alguien que estuvo en una posición de autoridad los violó using their position of power? usando su posición de autoridad. Or was there certain involvement in their in becoming vulnerable to abuse? ¿O tuvieron algún punto de responsabilidad en volverse vulnerable para propiciar este abuso? Here's what I mean by that. Esto es lo que quiero decir con esto. I am currently counseling a lady Estoy actualmente haciendo consejería con una mujer who's been abused several times sexually in her life. que fue abusada múltiples veces en su vida. The first time that she was abused was by her friend's father. La primera vez fue por el amigo de su padre. She was going over to her friend's house Ella iba a la casa del amigo thinking that she was going to play with toys or dolls with her friend. pensando que iba, o de su amiga, pensando de que iba a jugar con los juguetes en la casa de su amiga. And her friend's father used that opportunity to violate her. Y el padre de su amiga usó la oportunidad para violarla. So as I have talked with her through that circumstance, Y cuando hablaba con ella acerca de esta circunstancia, I reminded her that she was the innocent party. le recordaba que ella era la parte inocente. There was nothing in the past history in this relationship No había nada en la historia pasada de esta relación that would make her suspicious of this man doing what he did. que la hubiera puesto a ella como sospechosa de lo que el hombre hizo. So it wasn't like she was being unwise.
No es que haya sido insensata, no sabia. Her parents were aware of the relationship between her and her friend's dad. Los padres estaban al tanto de la relación que tenía con su amiga y con el padre de su amiga. And no one had suspected something was wrong with this family or with this man. Y nadie pensaba que algo raro o malo podía pasar con esta familia ni con el padre de su amiga. But as you can imagine, she feels a great sense of guilt. Como podés imaginarte, ella tenía un sentimiento de culpa muy grande. The question that they often ask is this: La pregunta que se hacía es esta. I should have known better. ¿Tendría que haber sabido? Should I have known better? ¿Podría haberlo sabido? And that is a very difficult question. Es una pregunta muy difícil. So you as the counselor need to gather enough data Vas a querer que ahí el aconsejado pueda reunir la mayor cantidad de información through careful listening and asking good questions y vos querés hacerlo preguntando las mejores preguntas to see if she was indeed guilty or contributing in the sin of someone else. si ella se siente culpable por su contribución al pecado de alguien más. I'll give you a different instance Te doy otro ejemplo for the same woman. de la misma mujer. She was in college, Ella estaba ahí en la universidad. and she admittedly, this was before she was in Christ, Esto fue antes que tuviera en Cristo. she was making not the wisest choices. No estaba tomando las mejores decisiones. She was involved with friends, and she was entering into settings Y se involucraba con sus amigos that was highly worldly. de una mala manera y era de una forma muy mundana. There was a lot of drinking and a lot of drug activities. Había mucha bebida, mucha actividad con drogas And in the midst of her involvement, y en el medio de su involucramiento she thought she was consenting to something y ella pensaba que estaba consintiendo algo that ended up actually being a sexual abuse. y pensando de que, bueno, que finalmente terminó en abuso sexual. So, as you can imagine, if this same woman has experienced these two different categories of sexual abuse, Y te das cuenta que esta misma mujer experimentó estas dos categorías del abuso sexual. it was important for me as the counselor to help her categorize how, in one scenario, she was innocent, in other, she was making herself vulnerable. Fue importante para la consejería que le ayude a esta mujer a categorizar cada instancia, dónde fue inocente y dónde ella tuvo responsabilidad. Now, I say it that way, say that she was making herself vulnerable, Los digo de esta manera de que se estaba ella haciendo vulnerable, because in both categories, the abuser is ultimately guilty before God. porque en los mismos casos, en ambos casos, el abusador sigue siendo el culpable. And so we need to make that clear to our counselee. Tenemos que hacer que el aconsejado tenga claro esto. Even if she was becoming vulnerable by allowing herself to be surrounded by worldly influence, Aún ella haciéndose vulnerable, rodeándose de una influencia mala y mundana, it would be, God would still judge the abuser for his abuse. Dios aún va a juzgar al abusador por el abuso que cometió. So that's going to be an important tool for you Eso va a ser una herramienta importante para vos as you have people who have been sexually abused in their past. cuando tenés ahí personas que han tenido abuso sexual en su pasado. Now, there are certain situations where the abuse is ongoing. Pero tenés otras situaciones en que el abuso es algo que está pasando en el momento. It may be abuse from family members. Quizás está siendo abusado por miembros de la familia. It may be in a relationship where they are fearful to remove themselves. Quizás está en una relación donde tiene miedo de salirse de ella. So you as the counselor will have to think strategically Así que como consejero vas a tener que ir pensando estratégicamente how to remove the
victim of sexual abuse safely from their environment. ¿Cómo haces para quitar a la persona de ese lugar donde está siendo abusada sexualmente? This will involve certainly legal authorities getting involved in the case. Y seguramente haya que involucrar a ciertas autoridades para que se involucren en el tema, In order that the victims can have the safety that they would need in order to properly remove themselves from the abuser. para que la persona que está siendo abusada sea cuidada y esté segura de que no va a continuar esta situación de abuso. Now, in other cases En of otros- sexual abuse, En otros casos de abuso sexual it has happened in the past, que ha pasado en el pasado, and they are continually in settings with their abuser. que continuamente hay un dicho acerca del abusador. This is very common when there was an abuse in the past by a family member, Que esto es usual cuando hay un abuso donde está involucrado un miembro de la familia. and in family gatherings, they have to be in the same room as this abuser. Y cuando hay reuniones familiares tienen que estar ahí en el mismo lugar que está el abusador. They're going to have to learn what they're able to endure personally. Y bueno, ellos van a tener que aprender cómo permanecer personalmente. There's going to be, in some cases, confronting of this abuser's past and history and sin. Y algunas veces van a tener que confrontar a esta persona abusiva en lo que ha pasado anteriormente. But if the abuser has confessed and repented of his sin, Pero si el abusador ha confesado y se ha arrepentido de su pecado, the victim of sexual abuse will have to work hard to put on a heart of forgiveness. y el abusado va a tener que trabajar duro para que en su corazón haya perdón. So as you can see, there's just different categories of sexual abuse and how our people will experience the history of sexual abuse. Como ves, hay diferentes categorías y formas en las que las personas viven el abuso sexual. This makes us go slow in our counseling. Y esto nos hace ir despacio en nuestra consejería. You also have to be very careful in your counseling Tenés que ser cuidadoso en tu consejería to make sure that your line of questions, que your la set of pregun- questions, las preguntas que estás haciendo are not the kind of questions that would cause our counselee to stumble. que no causen al abusado o a la persona que estás aconsejando daño Having to relive and re-articulate what has happened to them y que tenga que revivir y una y otra vez pensando lo que le pasó a ellos is very difficult. es muy difícil. So on the front end of the counseling meeting, Así que en las primeras reuniones de consejería you need to set the tone and lead the counseling meeting y vas a tener que ponerle el tono a la consejería en la reunión by acknowledging that what you're about to talk about is not an easy subject. y poniendo ahí en claro que lo que vas a tener que hablar no es un tema fácil. They're most likely coming to you because they want to share about their past and they want a path forward. Van a venir a vos porque quieren compartir acerca de su pasado y necesitan un camino hacia adelante. So you're going to make the primary focus of the counseling Así que vas a hacer el principal enfoque de la consejería, not uncovering all the details of their sexual abuse, no cubriendo todos los detalles de su abuso sexual, but giving them hope for renewing of their mind. sino que dándoles esperanza en la renovación de su mente. Now, here's the tension. You do have to ask enough questions O sea, acá está la tensión, tenés que preguntar las preguntas que tenés que hacer to know who you're working with and what you're working with. para saber con quién estás trabajando y qué le está pasando. Is it ongoing? ¿Está haciendo esto ahora continuo en su vida? Was the sexual abuse multiple times? ¿Fue el abuso sexual muchas veces? Was the sexual abuse by multiple parties, multiple people? ¿Fue el abuso sexual por muchas personas? And how is it that it is impacting them today? ¿Y cómo les está impactando hoy?
Where is the hardest point in their life when it comes to trying to seek a life that is honoring to Christ? ¿Cuál es el punto más difícil mientras van ahí en su vida buscando honrar a Cristo? Is it in their fear of what people will think of them? ¿Es en el miedo, en lo que las personas van a pensar acerca de ellos? Is it in how they perceive their current marital intimacy? ¿Es como en ellos perciben su actividad marital o intimidad de matrimonio actualmente? Is it letting go of bitterness and putting on a heart of forgiveness? Quizás en dejar atrás el corazón amargado y poner un corazón de perdón. Sometimes, as counselors, what I've noticed A veces en los aconsejamientos lo que he notado in my own heart, but also in the lives of other counselors, en mi propio corazón y en el corazón de otros consejeros, we have a difficult time moving towards those who have been abused and violated. tenemos trabajo duro para movernos hacia adelante en cuanto a este tema. So you ask the Lord that He would grow you in compassion Así que le pedimos a Dios en oración que podamos crecer en compasión and that you would grow in usefulness. And because you want to be useful, you will ask the necessary questions. y para que puedas creciendo en hacerte capaz y útil para esta tarea. And then, as you begin to meet with this victim of sexual abuse, Y después, cuando empezás a reunirte con las víctimas de abuso sexual, you're going to have to think critically about these areas regards to suffering. y vas a tener que pensar en las áreas respecto al sufrimiento. First of all, we'll help them understand that suffering began in Genesis 3. Lo primero que tenemos que mostrar es que el sufrimiento comienza en Génesis 3. They experience what they have experienced because of the fall. Ellos experimentaron lo que experimentaron a causa de la caída. In Genesis 3, there was a departure from God's design. En Génesis 3 hubo un alejamiento del diseño de Dios. God had created the garden Dios creó el jardín for mankind to rule para que la humanidad lo gobierne and to function as God's choice servants of the garden. y que funcionen como sirvientes de Dios ahí en el jardín. And God had put one limitation Y Dios solamente puso una limitación to test man's allegiance to Him. y que lo probó al hombre. But sin entered into the world where mankind rebelled against the boundaries set by God. Pero la caída entró cuando el hombre ahí desafió el límite puesto por Dios. So then, subsequently, suffering entered into the world. Y como consecuencia, el sufrimiento entró en el mundo. We suffer because of the curse of sin. Sufrimos por causa de la maldición del pecado. We suffer because of our own sins. Sufrimos a causa de nuestro propio pecado. We suffer because other people's sins splash upon us. Y sufrimos porque el pecado de otras personas nos salpica a nosotros. And so you'll have to help them realize in this world we will have trouble. Y tenemos que darnos cuenta de que en este mundo vamos a tener problemas. That's exactly what Jesus taught. Suffering is unavoidable. Lo que enseñó Jesús, el sufrimiento es inevitable. But the hope for the Christian is this. Pero la esperanza para el creyente es esta. Jesus Christ has overcome the world. Pero Cristo ha vencido al mundo. So when Paul gives that list in Romans 8, Cuando Pablo da ese listado en Romanos capítulo 8, you're familiar with that list, right? Neither heights nor depth, estás familiarizado con esto, ni la vida ni la muerte, neither angels or people, ni los ángeles ni las personas, neither things created ni las cosas creadas, or things on earth or things on heaven. las cosas de la tierra o del cielo, And you could include on that list even sexual abuse y puedes incluir aún en esa lista el abuso sexual, can separate God's people from the love of Christ. pueden separar al pueblo de Dios del amor de Dios, Because Jesus Christ has overcome the world. porque Cristo ha vencido al mundo. And so even in their own past of darkness, Aún en su propio pasado de oscuridad, the encouragement that we give in the work of restoration of souls el aliento que damos en nuestro trabajo ahí de restaurar almas, is that they are, as the sexually abused, ellos son como los abusados sexualmente, are placed in a place where they get to proclaim the excellencies of Him el lugar donde podemos
aplicar clamar las excelencias de Dios, who has called them out of darkness into his marvelous light. que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. That's 1 Peter 2:9. Eso es 1 Pedro 2:9. That's our goal. Esa es nuestra meta. We have to help them understand why suffering exists, Tenemos que hacerles entender por qué existe el sufrimiento, not only in its origin, where it began in Genesis 3, no solamente en su origen y cómo comenzó en Génesis 3, but why it is that God allows suffering into the lives of his people, también por qué Dios permite el sufrimiento aún en su propio pueblo, so that we would proclaim the excellencies of him. para que proclamemos las excelencias de Él. So there is a redeeming hope for the abused. Hay una esperanza de redención para el abusado sexualmente. Whatever past that they have, Cualquier pasado que tuvieron, the Lord is doing a work in them so that they become a testimony of God's mercy. Dios está haciendo una obra en ellos para que puedan ser testimonios de la misericordia de Dios. It's not just in this area that we need to help our counselees, No solamente en esta área que tenemos que ayudar a nuestros aconsejados, but we also have to help them realize that they are going to be useful to God y tenemos que hacerle dar cuenta de que van a ser útiles para Dios as they begin to learn how to put their past in its proper place. a medida que van aprendiendo a poner a su pasado en el lugar apropiado. Turn to 2 Corinthians chapter 1. Vamos a 2 Corintios capítulo 1. Look at verse 3 through 5. Mirá el versículo 3 al 5 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también, por el mismo Cristo, nuestra consolación. So, as they begin to come to clarity about what took place, Así que a medida que van tomando claridad de lo que ha pasado in rightly categorizing their past, y correctamente categorizar lo que pasó en su pasado, understanding that there were those who were wicked in their perverted desires, y que estas personas accionaron en sus deseos retorcidos and sinned against them and God in violating them. y pecaron contra ellos y contra Dios al violarlos. And as they begin to grow in their trust of the sovereignty of God, Y cuando empiezan a crecer ahí en la confianza acerca de la soberanía de Dios, that God does indeed allow and ordain evil que aún Dios permite y ordena la maldad, el mal, in order to prove himself to be a God of power. para probar que Él es un Dios de poder. This was what was happening with Job. Esto es lo que pasaba con Job, Because when God tested Job porque cuando Dios probó a Job and allowed Satan to take from Job all of these earthly blessings, y le permitió ahí a Satanás quitarle todas las bendiciones terrenales que tenía, there was a test of God's character on the line. y también ahí hubo una prueba del carácter de Dios, Because Satan was essentially coming to God porque esencialmente Satanás estaba viniendo a Dios. saying, your power and your people Tu poder, Satanás le dijo a Dios, tu poder y tu pueblo are not able to endure my schemes. no son capaces de ir por lo que yo puedo hacer, ir en contra de lo que yo puedo hacer. And so God is, in one sense, proving to Satan Entonces, en un sentido, Dios estaba probando a Satanás that his power in his people que su poder en su propio pueblo, is not based on something on the earth. que no está basado en algo terrenal, It's not based on earthly blessings. no está basado en bendiciones terrenales, It's not avoiding abuse. no está en evitar el abuso, It's not even removal of pressure in our lives.
no está en remover la presión de nuestras vidas. God's strength and God's power is made perfect El poder de Dios es hecho perfecto in our weaknesses. en nuestras debilidades. And so, men, why is that important? Entonces, hombres, ¿por qué es eso importante? Because we have to teach our counselees Porque tenemos que enseñarles a nuestros aconsejados who've been abused and violated sexually quien ha sido abusado o violado sexualmente, that they are indeed trophies of God's grace. que son en realidad trofeos de la gracia de Dios. They get to minister the comfort that they have received through God Ellos son ministros de la consolación que recibieron de parte de Dios. in being reminded that God does know their suffering Y tenés que recordarles que Dios conoce su sufrimiento and that He is producing in them something that only that suffering can produce. y produce algo que solamente puede producir en alguien que está sufriendo. And thereby He is producing in them greater usefulness. Y produce en ellos mejor utilidad. Because with that comfort, they now get to go and comfort others. Porque ahora que han sido consolados, están habilitados para ir y consolar a otros. So I often tell my counselees on their first or second session Te tengo que decir que las personas que yo he aconsejado en las primeras o segundas sesiones, I tell them my goal up front. les digo que voy a ir de frente. In fact, I tell them God's goal up front. Le digo la meta de Dios de frente. God's goal is as the ministry of the word goes into their heart, Les digo que el ministerio que Dios va a hacer en sus corazones, that God would use them to minister the word of God to others. que va a usarlos para ministrar la palabra de Dios a otros. I physically tell them, I want at some point in our time together En algún punto en el tiempo que estamos juntos, that someone else would come into your life and the situation would be reversed. imagínate que alguien va a venir a tu vida And, en algún momento y esa situación se va a revertir. and you're the counselor comforting someone who has been through something similar as you have. Y vos vas a ser aquel que va a ser el consejero para consolar a otros. Because again, suffering is unavoidable in this world. Porque otra vez, el sufrimiento es inevitable en este mundo. We're going to have people in the church who have been sexually abused. Vamos a tener personas en nuestra iglesia que han sido sexualmente abusadas. And it will be those who have been sexually abused who will be the best instrument to minister to them. Y van a ser aquellos que han pasado por lo mismo, abusados sexualmente, las mejores herramientas para ayudarlos a ellos. So, in your counseling meetings with these victims of sexual abuse, Así que en tus reuniones de consejería con las víctimas de abuso sexual, your goal is no different than your other discipleship meetings. Tu meta no es diferente a todas las demás reuniones de discipulado que tenés. You're trying to strengthen their faith, their hope, and their love. Estás tratando de fortalecer su amor, su fe. And you're trying to confront the lies that they have been believing because of this past event. Y vas a tratar de confrontar las mentiras que han estado creyendo por este evento en el pasado. You're trying to confront within the counseling the shame that they have, Vas a querer confrontar en esa consejería la vergüenza que tienen. the fruitless remembering and replaying situations, El volver a vivir y recordar sin fruto la misma situación. and fearful way in which they think about self-protection all the time. Y la forma temerosa en que piensan en su propia protección todo el tiempo. And they're not walking by faith. Y no están caminando en fe. So it will be a gradual process, Entonces va a ser un proceso gradual. but you will have to tear down these lies one by one. Pero vas a querer ir tirando cada una de estas mentiras una por una. And some lies are going to take several months to really break down. Y algunas de estas mentiras van a tardar muchos meses para ser derribadas. Again, like I said, how many of us just give up sin immediately after hearing one verse on it? Otra vez, ¿cuántos de nosotros dejamos el pecado inmediatamente por solo leer un versículo? It takes ongoing exercise of faith. Implica un proceso continuo del ejercicio de la fe. And in the midst of that, God is going to give them the privilege of surrounding them with people who need comfort.
Y vamos a ahí tener el privilegio también de rodearla de personas que también necesitan consolación. In fact, it's marvelous when I see those who I'm counseling, Es maravilloso ver ahí aquellos que vienen a consejería, as they grow in their own sanctification, cuando van creciendo en su propia santificación, God grows their influence. Dios les hace crecer en su influencia. And so they're coming and they're not only using our time together for their own help, Así que vienen y no es que usan el tiempo con nosotros para su propia ayuda, but they're also saying, how can I help these people who are in my life? también me preguntan, ¿cómo puedo hacer y ayudar a otras personas que también pasan por esto? Man, it becomes an invigorating time of counseling then. Y es un momento que te da mucho vigor en la consejería, Because they're no longer just focusing on themselves, porque ahora ya no están enfocados en sí mismos, but they're taking this label and title of victims pero cambian esta categoría y esta etiqueta de víctima and they begin to see themselves as slaves of Christ. y empiezan a verse a sí mismos como esclavos de Cristo. I'm here to serve. Estoy aquí para servir, I'm here to be useful to the Lord. estoy aquí para ser una herramienta útil para el Señor. In fact, look at this in Philippians 1. Mirá en Filipenses capítulo 1. You can think of this way. This is the goal of counseling those who have been abused. Y tenés que poder verlo así, que esta es la meta para aquellos que han sido abusados. Look at how Paul articulates the privilege of not only sharing the gospel, but also suffering. Mirá cómo Pablo ahí articula no solamente el sufrimiento por el Evangelio, sino también el compartirlo. Verse 29. Versículo 21, capítulo 1 de Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 20, is it 29? No, just 29. Perdón, 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Paul is trying to tell these believers Pablo le está intentando decir a estos creyentes to be steadfast in their ministry. que sean ahí perseverantes en su ministerio, He realizes there's going to be opposition. que se den cuenta de que va a haber oposición, Just as he and the missionaries face great hostility. de la manera que ellos enfrentaron gran hostilidad, And he reminds them it is granted to them by God, y ahí les recuerda, esto es dado a ustedes por Dios. meaning God is sovereign in giving us these opportunities. Dios es soberano en darnos estas oportunidades. What are those opportunities? ¿Cuáles son esas oportunidades? Two that he mentions. Dos menciona. To believe in him Que creáis en Él and to suffer for his sake. y que padezcáis por Él. That's right. To believe in him was sovereignly granted by his choice. Y que creáis en Él fue garantizado o dado soberanamente por su propia elección. God miraculously changed our heart of stone Dios milagrosamente cambió nuestro corazón de piedra into the heart of flesh. en un corazón de carne. I mean, man, this is a room filled with pathetic sinners, is it not? Hermanos, este es un cuarto lleno de pecadores patéticos, ¿no? God was merciful to us. Dios fue misericordioso con nosotros. It was granted to us to believe in him. Fue dado a nosotros creer en Él. Now, that's easy to sing about, is it not? Es fácil cantarlo, ¿no? We sing about how we give thanks to Jesus. Es fácil cantar cómo le damos cosas a We Jesús. were once his enemies, now we've been invited to the feast with the king. Antes éramos enemigos, ahora hemos venido a su reino. So it was granted to us to believe. Así que fue dado a nosotros creer. Do we think about suffering the same way? ¿Pensamos en el sufrimiento de la misma manera? Because the grammar here is undeniable. Porque la gramática acá es innegable. It was granted to us to believe in him, Fue concedido a nosotros And que in the- creáis en Él, and in the same way, it was granted to us to suffer for Christ's sake. y de la misma manera fue dado que padezcamos por Él. What does it mean to suffer for Christ's sake? ¿Qué quiere decir sufrir por Cristo acá?
Well, obviously, Paul has in mind persecution. Obviamente Pablo tiene en mente la persecución, But any time that we are going to suffer and testify of God's strength in our suffering, pero cada vez que vamos a pensar en la fortaleza de Dios en medio de nuestro sufrimiento, Paul says that is what has been granted to us by God. y Pablo va a decir, esto es lo que nos fue concedido por Dios. Man, let me just speak generally about suffering for you. Déjame hablar en forma general acerca del sufrimiento. Do you think about your trials and afflictions as an opportunity? ¿Ves a tus pruebas y aflicciones como una oportunidad? How about this? Do you think about your affliction as a privilege? ¿Ves a tu aflicción como un privilegio? It's a privilege to suffer Es un privilegio sufrir, because in our suffering, Christ is manifested. porque en nuestro sufrimiento Cristo es manifestado. And so we have to teach our people who have been abused in their past. Así que tenemos que enseñarle a nuestra gente que fue abusada en el pasado, While the act of sin and sexual abuse is wicked, mientras que el acto de abuso es totalmente perverso and God hates any form of abuse, y Dios odia cualquier forma de abuso, God is also a redeemer of sinful things. Dios también es un redentor de nuestros propios pecados. I mean, He redeemed our souls, did He not? Él redimió nuestras almas. And could He not redeem suffering and afflictions for the purpose of advancing the gospel? Él no puede usar de forma redentiva nuestro sufrimiento para el avance del Evangelio. So we must look at our suffering as a privilege. Así que debemos ver nuestro propio sufrimiento como un privilegio. Another thing that you'll have to help your people with Otra forma en la que tenés que ayudar a tu gente is to live out Colossians 3, es que puedan vivir Colosenses capítulo 3, to have their minds set on things above, que tengan su mente fijada en las cosas de arriba, to remind them that in the midst of their afflictions, que recuerden en el medio de las aflicciones it is indeed momentary and light, que es posiblemente momentáneo, when compared to the eternal weight of glory far beyond all comparison. comparado con lo que vemos en el futuro. This is one of the reasons why God allows afflictions in our lives. Esta es una de las razones por las que Dios permite sufrimiento en nuestra vida. Is it not true that when you are suffering or when you're going through a time of trials, ¿No es cierto cuando pasás por un momento de sufrimiento o de prueba that you long for heaven? y que vos ahí suplicás por ayuda? That's a good thing. Y eso es una cosa buena. We are to long for heaven, and as our counselees are afflicted or are remembering about their past of affliction, Y pedimos ayuda y clamamos y tenemos anhelo del cielo y así tenemos que ayudar a quienes han pasado por estas situaciones de sufrimiento. encourage them by reminding them it's a blessed thing to long for heaven. Y tenemos que recordarle que es una bendición tener un anhelo por el cielo, por lo celestial. To long for a day when there will be no more sin and suffering. Anhelar por el cielo, que es un día que no va a haber ningún sufrimiento, No more pride and no more unbelief. nunca más orgullo ni incredulidad. No more death and no more tears. No hay más muerte ni más dolor. Then the only thing that exists is holy worship of our God. Y lo único que va a existir es alabanza santa a nuestro Dios. So that day is coming, Ese día está por venir. and we must encourage our counselee to set their eyes on things above. Y tenemos que ahí animar a nuestros aconsejados a poner su mira, su mente en las cosas de arriba. It's so easy to get distracted about the things of the earth, Es muy fácil distraerse por las cosas de la tierra and we have to be reminded, and God uses our suffering to produce that reminder. y tenemos que ahí recordarnos una y otra vez, y Dios trae el sufrimiento para que recordemos las cosas de arriba. Another thing that you'll have to encourage your counselee in Otra cosa que tenés que ahí animar a tu aconsejado is to trust God and forsake their fears. en confiar que Dios va a enfrentar sus miedos. Turn over to Psalm 10. Salmos capítulo 10.
The most common way that this struggle comes out is in this way. La forma más común en que la lucha viene es en esta forma. What if I'm taken advantage of again? ¿Qué pasa si otra vez se abusan de mí? What if I experience similar pain in a different way? ¿Qué tal si paso otra vez sufrimiento, pero esta vez de una forma diferente? Men, it will be very important how you answer these questions. Y esta es muy importante en la forma en que vos vas a responder a estas preguntas. Sometimes in our naive desire to be compassionate, A veces en nuestra forma ingenua de querer traer compasión y ser compasivos con las personas, we tell our counselee lies. le decimos a nuestro aconsejado mentiras. We tell them things like, that will never happen to you. Y le decimos, eso nunca te va a pasar a vos. Or God won't allow that to happen to you. Dios no va a permitir que pase eso otra vez. But that's not true compassion. Pero esa no es compasión verdadera. Because true compassion is married with truth. Porque la compasión verdadera es solamente con la verdad. So here's what you say. Así que esto es lo que decís. You will be taken advantage of Te van a tomar ventaja de vos. because you live with sinners. Porque vivís con pecadores. I'm a sinner. Yo soy un pecador. You're a sinner. Vos sos un pecador. And so in this world, we will have trouble. Y en este mundo vamos a tener problemas. But your hope is not in this world. Pero tu esperanza no está en este mundo. Your hope is in a God who is transcendent and sovereign over this world. Pero tu esperanza está en un Dios que trasciende a este mundo. And so you help them fix their eyes on Him. Así que los ayudás a que fijen sus ojos en Él. You teach them to cry out to God when these fears bubble up in their own heart. Y les enseñás ahí que puedan clamar a Dios cuando estos miedos vienen en su corazón. So I love to take people to Psalm 10 Y me encanta llevar a las personas ahí a Salmos 10. and spend a couple weeks walking through how it is that David worked through his own afflictions. Y gastar algunas semanas ahí como David fue a través de sus propias aflicciones. Notice how David cries out to God in verse 1. Notá como David lo hace ahí en el versículo 1. These sound very similar to the questions that those who have been sexually abused will ask. Y estas son preguntas que aquellos que fueron abusados sexualmente podrían preguntar. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Why are you far away? ¿Por qué estás lejos? Where were you when I was being sinned against? ¿Dónde estabas vos cuando estaban pecando en contra mí? In fact, look at the description of the wickedness that David experienced. Y mirá la descripción acerca de los malvados. Verse 2, 3, and 4. Versículo 2, 3 y 4 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la activez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. I like to take them to Psalm 10 because David is very honest. Me gusta llevarlos ahí al Salmo 10 porque David está siendo muy honesto. He's honest in evaluating the prideful wickedness of the world. Y está ahí siendo muy honesto cuando evalúa la perversión del mundo. This is what we already talked about, how we define the abuser according to the scripture. Y esto, de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿cómo definimos al abusador? David continues to describe these wicked people in the middle of the psalm. Y entonces ahí David va describiendo al malo a través de esta canción, But he doesn't just stay there. pero no se queda ahí, He begins to plead with God for his divine justice. sino que empieza a clamar a Dios por su divina justicia. This would be the equivalent of what you hear in the New Testament. Esto es lo equivalente que escuchás en el Nuevo Testamento. Do not take vengeance into your own hands. No tomes venganza por tus propias manos. Vengeance is mine, says the Lord. La venganza es mía, dice el Señor. And so notice what David requests from God in verse 15. Fíjate lo que el pedido o la solicitud de David en versículo 15. 15. 15, yeah.
quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. David realizes that these wicked people will have to face their God, their creator. David nota que estas personas perversas van a tener que enfrentarse al brazo justo de Dios. God sees what they're doing and he is displeased. Dios ve lo que están haciendo y van a ser desplazados. And there will come a day of judgment where God will eradicate all sin. Y va a venir un día en que va a haber justo juicio y Dios va a erradicar el pecado. So we encourage them. Every sin that we've ever experienced, ever committed, will be eradicated on this earth. Así que los animamos ahí y le decimos que va a haber un día en que todos los pecados van a ser erradicados, Because the Lord is king forever. porque Dios es rey eternamente y para siempre. And it's the Lord who hears the desires of the humble, verse 17. Y el versículo 17 dice que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. And verse 18, he vindicates the orphan and the oppressed, Y el 18 dice para juzgar al huérfano y al afligido, so that the man who is of the earth will no longer cause terror. a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. The motivation that drives us to forsake fear La motivación que nos lleva a vencer al temor, is God of justice, que Dios es un Dios de justicia, and God is also God who will fulfill his promise to eradicate sin. y que Dios mismo va a cumplir la promesa de quitar de una vez por todas el pecado del mundo. So when we say that to those who have experienced sexual abuse, Cuando decimos eso a aquellos que han experimentado abuso sexual, that's not a superficial response. no, eso no es una respuesta superficial. It's a kind response, bringing them back to the truth of God and the faithful character of God. Es una respuesta amable yendo a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. In fact, look at Psalm 7. Mirá a Salmos capítulo 7. Look at verse 12. Mirá versículo 12. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Man, do you realize that God is watching all the evil that take place today? ¿Se dan cuenta de que Dios está mirando toda la maldad que está siendo hecha ahora? All the horrendous things that the news doesn't even report about. Todas las cosas horrendas que ves en las noticias las sabe Dios. Where the innocent people, like children, are taken advantage of. Y somos como esas personas inocentes, como niños de las cuales están siendo abusados, tomando ventaja. God sees all of it and he is indignant against it. Y Dios ve todo y está indignado por eso. And the picture here is that he has pulled the bow back. Y acá la figura es que está agarrando la lanza para atrás And he is ready to fire. y que está listo para disparar. Yet until that day of judgment, Hasta ese día de juicio he is patient with mankind. es paciente con la humanidad. And so this is both an encouragement Esto son ambas cosas, un aliento to the counselee to trust the character of God, para el aconsejado que confíe en el carácter de Dios, but also a reminder pero también un recordatorio that we were once under that judgment too. que también nosotros estamos bajo ese mismo juicio And the Lord was merciful to not let go of his arrow. y que Dios está siendo misericordioso para no liberar toda su ira. Instead, he fired that arrow to his own son. De hecho, él lo que hizo, él disparó esa flecha a su propio hijo. Think of it this way. Pensalo de esta manera. Is there anyone who was more afflicted unjustly than Jesus Christ himself? ¿Hubo alguien que fue herido de una forma más injusta que el mismo Jesucristo? So this is what I mean when we say, I can't sympathize with you, Y esto es cuando decimos, yo no puedo simpatizar con vos, but I know one, or we know one who can, pero sí conocemos a alguien que puede. because he knows what it's like to be an innocent party being unjustly violated. Y porque sabe lo que es ser la parte inocente de ser injustamente violado.
So there can be great hope and encouragement to the sexually abused Puede ser un aliento muy importante para aquel que sufrió abuso sexual. to know that God understands Que saber que Dios entiende and He supplies the strength and hope that they need to be able to worship God in spirit and in truth. para fortalecerlos de manera que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. So that's our goal in counseling those who have been sexually abused. Ese es nuestro objetivo para aquellos que han sido abusados sexualmente. Now, just like the previous 3 sessions, Así como en las otras 3 sesiones, there's a lot of nuance there. hay muchos nuevos ahí. I give these general principles so that in your future counseling you can reference them. Perdón, hay muchas implicancias ahí y But- ahí tenés más referencias. But just like we've done in the past, we'll have to just talk about this pretty openly in a Q&A fashion. Pero bueno, seguro que hay dudas y hablemos abiertamente ahí en el tiempo de preguntas y respuestas. So I don't know how much time we have, but let's open it up and let's talk about this. No sé cuánto tiempo hay, pero abramos el micrófono y empecemos a hablar. Any questions? Yes. Ya, suéter amarillo. Quería que le preguntaras a James si él piensa que es posible que haya abuso sexual en una relación homosexual. Que duró mucho tiempo, y que las personas son adultas las dos. Nada, quiero saber si puede ser posible que el abusador controle psicológicamente de tal manera a la víctima que pueda ser posible eso, nada más. So he's asking if there can be abuse in a homosexual relationship? Yes, of course. Sí, claro. And it typically is that way in a homosexual culture. Típicamente se da así en una cultura que promueve los homosexualismos. They will typically in a relationship have a dominant person Típicamente hay una persona que es dominante and a submissive person. y una persona que se somete. And so the relationship already is setting itself up Así que cuando la relación se establece, for that kind of abusive relationship. ya da pauta a ese tipo de relación abusiva. I mean, they're going to be in deep trouble if they're coming into our church Estarían en gran problema si vienen a nuestra iglesia, because they're going to have to acknowledge a lot of things about their habit of life. porque van a tener que reconocer muchas cosas de su hábito de vida. They weren't innocent parties. No hay parte inocente. They were violating God's command and his design for marriage. They are not. Ok, está bien, entonces le dije. No Because, hay partes inocentes, because they were violating God's command and design for marriage porque ellos violaron el diseño de Dios para el matrimonio by Para el hombre. involving themselves in homosexual relations, y que se involucraron en relaciones homosexuales and they were abused y fueron abusados in that relationship. en ese tipo de relación. So, as you work with them, Así que mientras vas trabajando con ellos, they're going to have to come to the point of realizing that this was done upon them by themselves. van a tener que llegar al punto de darse cuenta de que ellos se hicieron eso a ellos mismos. They chose to insert themselves in a situation Ellos eligieron ponerse en una situación where there was massive sexual deviancy.
donde hay una desviación sexual tremenda. So it's no surprise that there would be abuse that they experience. No hay ninguna sorpresa en que ellos hayan sido abusados sexualmente. In fact, you men know this about the homosexual community. Así que ustedes lo deben saber acerca de la comunidad homosexual. It's not a lasting community. It's not a community found on longevity. No es una comunidad que la defina la longevidad. A typical homosexual has had dozens of partners in a short period of time. Un homosexual típico tiene docenas de parejas en su vida. They're jumping from relationship to relationship, Están saltando de relación en relación, trying to fulfill some selfish desires, tratando de rellenar y cumplir todos sus deseos egoístas. and imagine a culture and a subculture where selfishness is the driving motive. Imagínate una cultura en la que el egoísmo es el motivo principal, lo que lo motiva todas las cosas. So it should be no surprise that there would be rampant presence of abuse within the homosexual Y community. no sería una sorpresa encontrar o abuso en medio de una relación homosexual como esta. So yes, there can be sexual abuse that take place in the homosexual community. Y sí, puede haber ahí abuso sexual en una relación homosexual. Was that all that there was in your question? ¿Eso cubre lo que tenías ahí en tu pregunta? Más o menos. Lo que quería decir era si el concepto de depredador sexual como el abusivo y que el otro fue una víctima que no quería ser abusada, pero fue abusada igual porque estaba controlado psicológicamente. Mhm. Controls the victim in such a way that the victim cannot choose anything. What's big team? You said control. Victim. What is big team? Yeah. Oh, victim. Yeah. Can the abuser control the victim? And what was the question? If the situation saying that, not saying that the victim is guilty too, it's not saying that clearly Yeah, because of the control of the abuser. yeah, that's a tough one. Sí, es Uh, algo difícil. if the victim is unable to see their contribution, Si la víctima no está capacitada para ver su propia contribución because of the abuser's manipulative control, por el abuso, por el control manipulador del abusador, this is pretty common, Es sadly. muy común lamentablemente. So if you're meeting with the victim, Si tenés ahí una reunión con la víctima and they are not seeing their own contribution, y si no están viendo su propia contribución, that's going to manifest in certain ways, se va a manifestar en alguna forma, particularly when it comes to you encouraging certain limitations. particularmente mostrando ciertas limitaciones. When you begin to encourage them to set limitations and boundaries and ways to avoid this continual abuse, Y vos lo vas a animar ahí a poner ciertos límites que hagan que no se haga continuo el abuso. if they're going to resist your counsel to set boundaries, Si ellos empiezan a resistir ese consejo de empezar a poner límites, you're going to ask them why it is that they're resisting that. y le vas a preguntar por qué te estás resistiendo a poner esos límites. And hopefully, in those questionings and in those resisting of limitations, Y esperamos que en esas preguntas y durante esa resistencia de poner límites they realize that they are contributing to the abuse. se puedan dar cuenta si están contribuyendo al abuso. Now, I will say though, Pero voy a decir esto. most people who I've worked with who've been abused, La mayoría de las personas con las que he trabajado que habían sido abusadas and who are being abused, y que están siendo abusadas, if they have a compassionate group of men and leaders in the church si tienen un grupo compasivo de hombres y líderes en la iglesia
who are willing to help them along the path que están dispuestos a ayudar durante el camino, and even trace out what the next steps are going to look like. incluso ahí ir tomando nota de cómo es el progreso, Because typically the victim is thinking their basic needs that are dependent on the abuser. Típicamente lo que piensa la víctima es que depende en necesidades básicas de parte del abusador. That would be the only reason that in my mind that the victim would stay in that relationship long term. Esa es la razón que vendría a mi mente por la cual una víctima se mantiene en una relación de este tipo. There's financial reasons, there's even diet, it's just food, Hay basic necessities. hay dependencia económica, dependencia en cuanto a comida, salud. Una relación de poder también. Relationship. So he adds to what you mentioned. But that power comes with conditions. Pero ese poder viene con condiciones, Because without the conditions, he wouldn't have power. porque sin las condiciones no tendría poder. Whether that's shelter, whether that's some relational comfort, even. Puede ser que le dé abrigo, le dé un techo o lo conforte de alguna manera. So the reason I mention all of that is as the counselor, you'll have to trace out for them how they can let go of those benefits that they have, that they're afraid to lose. Entonces, como consejero, querés ayudarlo a que deje ir aquellas cosas que lo atan a esa relación y quitarlas de alguna manera. And help them trust the Lord that God will supply the needs that they have. Y que confíen en el Señor de que Él va a proveer las necesidades que ellos tienen. And call upon the church to help this victim have those basic needs so that they can cut themselves from this Y relationship. pedirle ayuda a la iglesia a que pueda suplir materialmente las necesidades para salir de esta dependencia. If they're unwilling to do that, then you know that there is some contribution that they're unwilling to let go of. Si no están dispuestos a hacer esto, ahí te das cuenta de que la contribución que ellos están haciendo a este tipo de relación. Está bien, no quiero acaparar todo el tiempo. Simplemente le digo esto, la relación terminó, pero la víctima no se siente culpable porque se siente víctima de toda esa relación durante todos esos años. Entonces la pregunta es, ¿realmente la víctima podría haberse liberado de esa relación en todos esos años o él también, digamos, disfrutaba de esa relación? Ese es el tema, ¿no? Pero la relación ahora terminó. Mhm. It means how this person sees his past. So he doesn't feel guilty of that. He sees himself as a victim of that. Is there a way that they acknowledge their responsibility? I mean, so even with this lady that I was counseling, Aún con esta mujer que estaba aconsejando, she's come to that conclusion ella llegó a la conclusión after many, many sessions of counseling. de que tenía responsabilidad después de mucha consejería. And she's still growing in her awareness of sin. Y ella fue creciendo en su reconocimiento del pecado. And so for me, it's not a big issue for them to know right now Para mí no es un gran tema que no lo vea ahora, that they acknowledge their own contribution from the past. que no reconozca su contribución a lo que pasó anteriormente. Unless they're making a defiant argument against you as they bring it up. Y a menos que te desafíe y lo traiga de una manera desafiante a vos en las consejerías. Because initially, this lady also didn't acknowledge her contribution Inicialmente, en el caso de esta mujer, no reconocía su propia responsabilidad. when she was surrounding herself with all these parties and drugs and drinking and premarital
sex. cuando ahí se relacionaba con personas que la llevaban a la bebida, a las drogas, al sexo premarital. But as the Lord grew her conviction of her sins today, Pero mientras que el Señor fue ahí haciéndola crecer en su reconocimiento del pecado como hasta ahora, she began to connect the dots that she was like the naive man who was just wandering the streets. y ella pudo conectar los puntos y verse como ese hombre ingenuo que iba ahí caminando por la calle. So if they want clarity on that, yeah, you could do a study on Psalm or Proverbs 6 and 7. Quizá pueda ayudar con esta persona a hacer un estudio de Proverbios 6 y 7 and help them see the naivety and the foolishness of being around circumstances that make them vulnerable. y que pueda ver ahí la necedad y lo ingenuo que es ir alrededor ahí buscando el pecado. But it's ultimately the scripture that convinces people. Pero finalmente quien convence a la persona es la escritura. And sometimes that may take months after we've spoken certain truth. Y puede ser que pasen meses hasta que podamos hablar ciertas verdades. And that was the case with this lady. Y ese fue el caso con esta mujer. As she grew in her awareness of her present sins, Y mientras crecía en el reconocimiento de sus propios pecados presentes she looked back upon her past choices y miró para atrás a sus decisiones pasadas and voluntarily confessed to us, I was involved in this. I was making myself vulnerable. y voluntariamente confesó a nosotros y dijo, yo me estaba haciendo a mí misma vulnerable. And in that moment, what I did was not like, oh, haha, I told you so. Y en ese momento no le digo, viste, te lo dije. Instead, I help her delineate that contribution is different than when she was violated when she was a lot younger. Y entonces ahí le muestro, sí, mirá, esta conclusión a la que llegaste ahora es muy diferente a la que tenías antes. Because again, that conclusion is right, but she would also, in making that conclusion, may think that the first instance when she was violated by her friend's dad, Entonces ahí ella, cuando llega a la conclusión de que había contribuido, le muestro también que es muy diferente a cómo fue el hecho de cuando fue abusada por el padre de su amiga. and I didn't want her to think that she somehow contributed to that situation. Y no quiero que piense que en esa situación también había contribuido. So we just have to be careful. We don't ultimately convince people of anything. Así que tenemos que ser cuidadosos. Finalmente nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada. We bring the word of God with clarity, Llevamos la palabra de Dios con claridad and we trust that the Lord would bring this upon their mind and their conscience. y nos quedamos tranquilos en que llevamos la palabra de Dios a esta persona de su corazón. Hola, ¿puedo hacer la pregunta? Yes, sí, sí. ¿Cómo, en el caso que decía recién, de que alguien te confiese que está siendo abusada actualmente, el aspecto legal, judicial, cómo lo trabajás? Porque en la Argentina podés caer bajo la carátula de encubrimiento. Tiene todo un proceso legal. Accused of covering? Yes, the pastor could be maybe to the authorities that he know that situation and he said didn't say that. Yeah, if you are made aware of sexual abuse that's ongoing, Si te das cuenta, si llega a vos una situación de abuso que está siendo continua en el momento and you're convinced of it, y estás convencido de eso, you'll have to report it. I mean, in America, we report that, tenés que denunciarlo. En Estados Unidos lo hacemos and it's not a violation of confidentiality. y no es una violación de la confidencialidad. So legally, the pastors are protected in sharing that to legal authorities. Los pastores allá están protegidos
ante las autoridades legalmente. But more important to me than my legal protection is helping the victim face what's about to come. Pero más allá de, lo más importante para mí no es tanto la protección legal que pueda tener, sino que pueda ayudar a la víctima en lo que está por venir. Because it's going to be an extensive weeks and months ahead of legal involvement. Porque va a venir unas varias semanas intensas de involucramiento en lo legal, And there will be a lot of research and testimonies given. And so this is where you're going to have to prepare the victim for what's to come. y va a haber mucha investigación, preguntas y meterse mucho, entonces vas a querer preparar a la persona para lo que va a venir. This is why oftentimes victims are very fearful of mentioning anything about an ongoing sexual abuse. Y es por eso que muchas personas que están en una situación como esta rechazan o no quieren empezar a contarlo. Because they're willing to bear the reproaches of abuse Porque prefieren llevar lo malo, los reproches que le trae el abuso, in order to not lose what they have right now, whether that's relational, whether that's monetary, when I say monetary, I mean family support. y quizá no están dispuestos a perder lo que tienen ahora, quizá algún aporte monetario o lo que tengan. So if a husband is abusing his wife, Por ejemplo, si un esposo está abusando de su esposa, the wife is not inclined to report it, la esposa no está reportándolo, because if she reports it and the husband is arrested, porque si ella lo denuncia y el marido es arrestado, and he's fired from his job, then she is now without a husband and without income. y así que lo van a echar de trabajo y ahora ella no va a tener ni esposo ni ingreso económico. So the reporting of it is going to be a shock to the victim's life. Así que la denuncia de esto a las autoridades va a ser un shock en la vida de esta persona. So it's going to require a lot of time and energy on our end to help them think through it and walk alongside them in this process. Y va a requerir de nosotros mucho esfuerzo, tiempo para acompañar a esta persona en todo este proceso. We'll have to remind them of the Lord's care Vamos a querer recordarle el cuidado de Dios and that He knows our suffering intimately. y que Él conoce nuestro sufrimiento de manera íntima. And the legal limits that the Lord has set in place Que los límites legales que el Señor ha puesto ahí is a gracious protection in their lives, even though it may seem like it's removal of what they used to have. y es la gracia de Dios para lo que tiene para su vida, aunque a veces implique que se van a quitar cosas de su vida. So we'll just help them not be fearful and not be Queremos ayudarle a no ser temerosos, a no temer and not to lean on their own understanding in y, those times. y a no fiarse de su propia prudencia, no confiar en sí mismo. Yeah, but certainly if you are aware of an ongoing sexual abuse, you'll have to report it. Pero si te enterás de que hay un abuso que está ocurriendo, tenés que denunciarlo. Now, there are times when wives have told me Hay veces que esposas me dijeron that they are at times uncomfortable que a veces están incómodas being sexually intimate with their husband estando en intimidad con su esposo because of certain things that he would suggest and maybe even strongly suggest. y porque hay cosas que él sugiere y a veces de una manera muy agresiva And in those instances, you have to ask the wife with clarity, y ahí por ahí le tenés que preguntar a la esposa claramente, is this sexual abuse? ¿es esto abuso sexual? I haven't run into situations where someone is ongoingly being sexually abused. No he tenido situaciones en las que personas It's- han estado en una situación de abuso que está ocurriendo en el momento. So whenever I've asked that question to women who've come and said, "Hey, there's just
things that I'm not as comfortable about. Y sí he tenido estas situaciones que esposas me han traído que pasan cosas en las cuales no estoy cómoda And when I've asked them, is this sexual abuse? And they've said no. y cuando le preguntamos que es esto abuso sexual, me dicen no. And you just let them know that whenever you think it has become sexually abusive, you let me know. Así que ahí le decimos, si vos crees que esto es abuso sexual, déjanos saber. The instances I'm thinking of is the husband is not a believer El ejemplo en el que estoy pensando, el marido no es creyente and the wife is a believer. y la esposa sí lo es. And so those are kind of the tensions that you'll be running into. But if it's an ongoing abuse, then we do report it. Esas son las cosas en las cuales hay tensión, pero de nuevo, si hay abuso sexual, lo tenés que denunciar. No hay más. No more. Sorry. No, lo Perdón. siento. Maybe we can talk about some of this in the Q&A time that's coming up. Quizá podamos hablar un poquito en el tiempo de preguntas y respuestas que viene después de este momento. Okay, let's pray. Oremos. Father, we're so grateful that you have made us new in Christ. Padre, estamos tan agradecidos de que lo que has hecho con nosotros a través de Cristo, That all of us here have past of our own, que todos los que estamos aquí tenemos un and those, pasado propio and those pasts don't define us. y ese pasado no nos define. They're no longer our identity No son más nuestra identidad, because our identity has been made new in Christ. porque nuestra identidad es nueva en Cristo. So as we go from here, may that be our hope in counseling. Así que esto, Señor, tiene que ser nuestra esperanza en la consejería. That even in the midst of our afflictions and suffering, Aún en medio de nuestras aflicciones, it has been granted to us to suffer for Christ's sake. se nos ha concedido padecer por Cristo. And Lord, difficult days are coming. Señor, días difíciles vienen. So make us wise counselors Ayúdanos a ser consejeros sabios, who are grounded in your word que se paren en tu palabra and who are motivated by the love of souls. y que sean motivados por el amor a las almas. Help us imitate your Son, in whose name we pray. Ayúdanos a imitar a tu Hijo, en el nombre de quien oramos. Amen. Amén. Thank you.